Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos. El tema de hoy es conflicto y poder en la sociedad, un debate sobre los enfoques sociológicos. Hoy analizaremos las teorías de Marx, Schimmel y Serrano en relación con la estructura social y las dinámicas del poder. Cada participante tendrá de 2 minutos y medio a 3 para representar su perspectiva. Entonces le damos la palabra al compañero Eduard. Gracias, Laura. Cordial saludo a todas mis compañeras del curso Corrientes de Pensamiento Sociológico, a la tutora y a la comunidad unadista. Bueno, les cuento mi experiencia sobre la lectura del Manifiesto Comunista, en especial el primer capítulo, Burgueses y Proletariado, que pues es la lectura que nos convoca el día de hoy. Lo he escuchado y en definitiva pues es un documento revelador porque describe situaciones que están pasando en la actualidad, siendo un libro que se escribió hace más de 77 años. Y esta situación que es hoy, con muchos detalles, la guerra económica que ha iniciado Estados Unidos con China, Estados Unidos teniendo su economía nacional a través de aranceles, y que está descrito en el COVEN, tiene lo siguiente. Mediante la explotación del mercado mundial, ha dado un carácter cosmopolita a la producción y el consumo de todos los países. Con gran sentimiento, los reaccionarios han quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Más adelante, el mismo manifiesto comunista, el lugar del antiguo y la autarquía en las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Conclusión, este conflicto que hay entre China y Estados Unidos está representado en una protección de su economía nacional. Sin embargo, lo que hay detrás, lo que hay de manera subyacente en esta guerra tiene que ver con una frase que también me encuentro acá y dice lo siguiente: el gobierno del Estado moderno no es más que una junta administradora de los negocios comunes de toda la burguesía. En conclusión, lo que hace Estados Unidos no es proteger al empleado común y corriente, ¿sí?, al ciudadano de a pie, sino proteger su economía nacional, las grandes empresas, los grandes capitales. En segunda medida, o la idea que quiero traer a colación, atendiendo un poco el resultado esperado, que tiene que ver con la función del conflicto. Y hay algo también interesante en este documento, y es que evidentemente el manifiesto comunista logra evidenciar las condiciones de desigualdad, de precariedad del proletariado en esa época, y lo explica muy bien cómo a través de toda la historia a este conflicto generado una tensión social, conflicto. ¿Qué significa la lucha entre el proletariado o las clases dominantes de mayor poder económico con la empleada, trabajadora y obrera? Muchas Esto ha sido gracias, lo Eduard. bueno, visibilizar, pero por mi perspectiva personal no ha cumplido todo lo que allí se indicó en ese instante. Gracias, Laura. Pasamos con la compañera Carolina. Hola a todos. A mí me corresponde hablar de aportaciones teóricas para la interpretación de los conflictos sociales históricos por el autor Serrano. En esta lectura, el autor nos comparte diferentes formas en que las ciencias sociales han interpretado los conflictos sociales a lo largo del tiempo, resaltando su papel estructurante dentro de las dinámicas históricas dentro de las sociedades. Por otra parte, el autor nos propone una mirada mucho más crítica, que entiende el conflicto no como una anomalía, sino como una expresión natural de las tensiones sociales, económicas y políticas. El autor también nos invita a revisar críticamente los principales marcos teóricos que han explicado el conflicto social en la historia del pensamiento sociológico, con el fin de identificar aquellas herramientas analíticas, comprendiendo la naturaleza del conflicto en contextos sociales diferentes.
A su vez, la lectura nos invita a reivindicar una visión del conflicto como motor del cambio y la transformación social. El autor, Serrano, nos habla de tres grandes enfoques teóricos sobre el conflicto, que el primero es el funcionalismo, el cual concibe la sociedad como un sistema equilibrado y considera el conflicto como una disfunción, siendo este enfoque algo cuestionado ya que tiende a ocultar las desigualdades sociales. El segundo enfoque sería teoría del conflicto, en donde es desarrollada por autores como Deidenberg y Coser, que estos autores reconocen el conflicto como inherente a la vida social, aunque muchas veces también es limitado a la lucha entre grupos sin profundizar sus estructuras de dominación. Y finalmente tenemos el enfoque marxista, donde con este enfoque interpreta el conflicto como resultado de las contradicciones entre las clases sociales dentro del sistema capitalista, resaltando la lucha de clases como motor histórico dentro de la sociedad. También el autor nos dice que en este enfoque es importante tener eh, como el contexto o una capacidad crítica para saber cuál es la necesidad de, de una sociedad en específico. Por otra Muchas parte, gracias. Bueno, les voy a hablar de Simmel. Simmel se enfocó en las interacciones sociales y cómo éstas dan forma a la sociedad. Consideraba que las interacciones sociales son fundamentales para entender la estructura y la dinámica social. Identificó varias formas de sociabilidad como la cooperación, la estructura social y la relación entre las personas. La teoría de Simmel se centra en las interacciones sociales y las formas de sociabilidad y la distancia social. Explora la tensión entre la subjetividad y la vida moderna. Pasamos con la compañera Dani, que ella nos va a hacer una pequeña intervención y nos tiene unas preguntas. Bueno, compañeros, mi punto de vista crítico frente a las posturas se podría sostener que todas subestiman la dimensión estructural de las desigualdades y el potencial transformador del conflicto social bien canalizado. Desde una óptica marxista y posmarxista, se argumentaría que la guerra comercial en Estados Unidos sí responde a la defensa de intereses burgueses enmascarados bajo discursos estratégicos y que los aranceles terminan afectando a las clases trabajadoras tanto en países centrales como periféricos. Asimismo, se cuestionaría la postura de Carolina por su énfasis en el consenso, señalando que esta muchas veces legítima y silencian demandas de sectores oprimidos. En cuanto a la visión de Laura, se criticaría su funcionalismo por naturalizar el orden existente y minimizar el conflicto como fuerza de cambio histórico, ignorando que muchas conquistas sociales surgieron precisamente de rupturas, tensiones y luchas sociales. Desde esta perspectiva, el conflicto no es un problema a evitar, sino una condición inherente y necesaria para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas. Ahora bien, les hago unas preguntas de lo anterior, comenzando por Edward. Si el Estado solo sirve a la burguesía, ¿cómo se explican las políticas sociales a favor del Estado? Gracias por la pregunta, es muy interesante porque hoy en día, como mencionaste, se habla de marxismo. Y en este caso, decir que la visión comunista da al Estado
o da esa connotación de herramienta. El Estado en sí es una herramienta de la clase dominante. ¿Sí? Como lo mencioné antes, sirve para administrar sus recursos. Sin embargo, la, el desarrollo de políticas sociales no significa que el marxismo no se esté dando mejor, que esa lucha entre las clases sociales se esté desarrollando. Las políticas sociales, el asistencialismo, sin duda, subyacen, traen debajo un mensaje en el que el sistema debe seguir funcionando. Otra pregunta. ¿El término manifiesto no impone también una visión única del conflicto social? Definitiva no es una postura única. De hecho, vamos a ver a Simmel y Lewis que tienen otras posturas frente al conflicto. El manifiesto comunista planea una visión del conflicto social y cómo se ha venido transformando la sociedad a través de esta lucha de clases. Sin embargo, hoy en día podemos decir que es demasiado reduccionista limitar la estructura social a la lucha de dos clases. Muchas gracias, Edward. Carolina, ¿es posible entender el conflicto como natural sin justificar la desigualdad? Desde el punto de vista, sí sería posible, ya que al considerar el conflicto como algo natural, no significa justificar la desigualdad, sino que es reconocer las tensiones que son como parte de la vida social. La clave es en analizar críticamente de dónde provienen estas tensiones y cómo se distribuye el poder en estos contextos sociales. Por otra parte, un enfoque crítico permite entender el conflicto como una oportunidad para cuestionar y transformar estructuras injustas, no como algo inevitable, sino como algo, también como algo incuestionable. Serrano nos invita a que las ciencias sociales asuman una postura frente a las injusticias, utilizando el conocimiento como una herramienta de comprensión, pero también de acción frente a los conflictos que atraviesan nuestras sociedades. Ok, Carolina, otra pregunta. ¿El marxismo sigue siendo útil para entender los conflictos de hoy? Sí, el marxismo sigue siendo útil ya que digámoslo así, en muchos estudios sociales se enfocan mucho en esta teoría de Marx, en donde yo también considero que debería de ser como, digámoslo que actualizado, ya que el marxismo nos proporciona muchísimas herramientas para analizar la concentración del poder económico, la explotación laboral y la desigualdad estructural. Sin embargo, para comprender los conflictos actuales en toda su complejidad, es necesario complementarlo con otras perspectivas, ya que tenemos diferentes teóricos que también complementan esta visión de Marx, en donde abordan dimensiones como el género, la raza, el medio ambiente o la identidad cultural. Muchas gracias, Carolina. Laura, frente a tu postura, ¿no será que la estructura social ya está dada y las interacciones solo la reproducen en lugar de crearla? Bueno, sí me consideraba que había algunas estructuras sociales que ya estaban formadas, pero cuando se creaban unas nuevas estructuras, estas podían generar cambios y transformación en la estructura social ya existente. ¿Qué pasa con las fuerzas económicas o políticas que también moldean la sociedad más allá de la interacción entre personas? Bueno, sí me consideraba que estas fuerzas pueden influir en las interacciones sociales y en la estructura social, en la forma en que se manifiestan estas fuerzas. Sin embargo, se enfocaba en cómo las interacciones sociales y las formas de sociabilidad se ven afectadas por estas fuerzas y cómo a su vez pueden generar respuestas y cambios en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Laura. Damos paso a Luz para que haga las conclusiones sobre el tema abordado.
Buenas tardes. Por último, hago énfasis de las conclusiones. El conflicto social es una parte clave para entender los cambios en la historia, cómo se organiza la sociedad. Según Marx, la lucha de clases entre los oprimidos y los opresores, el proletario y la burguesía es lo que realmente impulsa a la transformación social. En conclusión, Serrano también ven en los conflictos sociales una forma de expresar las contradicciones que existen en las estructuras sociales y creen que entender esos conflictos en su contexto específico para comprender mejor. Dentro del análisis, Misael nos muestra que el conflicto no siempre tiene que ser algo negativo. De hecho, puede ayudar a que la sociedad se integre y se organice mejor desde su forma de pensar. Gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Es así como damos por terminado el debate el día de hoy.